Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les presento el caso de H.H. Holmes, o mejor conocido como Dr. Holmes, el cual fue un asesino muy reconocido en los Estados Unidos. Así que quédense porque es una historia interesante. Y sin más preámbulos, comenzamos. Herman Webster Mudgett, también conocido como Dr. Holmes, fue un asesino en serie estadounidense que confesó hasta 27 asesinatos y 50 intentos de homicidio. Fue el tercero de los 5 hijos del matrimonio formado por Levi Horton y Theodore Page, quien era su madre puritana metodista. Se dice que su madre siempre le leía algún versículo de la Biblia. Desde muy joven mostró odio hacia las mujeres, motivo por el cual se interesaba en aquellas con fortuna para quitarles el dinero para su beneficio propio, y en la mayoría de casos las desaparecía. A los 18 años, para pagar sus estudios de medicina, se casó con una rica joven llamada Clara Lovering, con quien tuvo un hijo, Robert Lovering Mudgett. Pasado un tiempo y después de arruinar económicamente a esta mujer y haber obtenido sus diplomas en la Universidad de Michigan, sin divorciarse, se fue a vivir con una joven viuda adinerada, con quien cubrió todas sus necesidades gracias a una casa de huéspedes que tenía. Siendo ya médico, dejó aquella segunda conquista y se estableció en Chicago, y al llegar a su nueva ciudad no tardó en seducir a una nueva mujer. Gracias a unas falsificaciones de escrituras, estafó con $5,000 a su familia política para construir una casa en Wilmette. Y estamos hablando de $5,000, que en aquella época pues sí era una cantidad fuerte de dinero. Luego, en las afueras de Eaglewood, consiguió la herencia de una farmacia cuya propiedad era de Melissa Holden, una de sus amantes, quien a base de falsificaciones contables y malversaciones de fondos logró hacerse dueño de la totalidad de sus bienes y después la hizo desaparecer. Prácticamente él se la vivía estafando a todas estas mujeres con las que se encontraba. Un dato interesante es que Holmes se fijaba, aparte de que las mujeres fueran con una estabilidad económica alta, se fijaba en que pues estas mujeres fueran muy atractivas. La farmacia, Holmes destinó el segundo y tercer piso del edificio para construir un hotel. Después de un tiempo, montó una exposición para atraer huéspedes. Era un lugar céntrico, entonces era más probable que las personas se sintieran atraídas a este lugar, y también porque su fachada pues era muy atractiva. Los cuartos eran amplios y se podía decir que el servicio que prestaban era bueno, pero los huéspedes no se imaginaban de lo que había detrás de eso. Había pasillos y escaleras que te llevaban a lugares secretos que en su momento los huéspedes pues no percibieron, no se dieron cuenta en ese entonces, porque los cuartos estaban cerrados. Los cuartos a los que llevaban estos pasillos o escaleras pues se encontraban cerrados con llave, eran poco accesibles a los huéspedes. Entonces esto fue uno de los motivos que empezó a extrañar a los huéspedes de por qué no podían ir a otras partes del edificio, siendo que era un hotel. Se supone que era abierto para las personas. Estoy hablando de no tanto de habitaciones, sino por ejemplo lugares más grandes como especie de bodegas, por así decirlo, lo cual sí llamaba mucho la atención de los huéspedes, pero en ese momento pues no estaba abierto para pues que ellos accedieran al lugar. Y el motivo principal es porque en esas habitaciones, en esas bodegas, es donde Holmes tenía todos estos aparatos para discernir los cuerpos de sus víctimas, e incluso se menciona que tenía hornos donde quemaba los cadáveres una vez
que pues él había explorado los cuerpos o utilizado sus huesos, e incluso en algunas ocasiones él coleccionaba los huesos de todas estas personas de las que se deshacía, lo cual se me hace súper raro. Y pues evidentemente este lugar iba a estar cerrado para las demás personas porque si no lo iban a descubrir. Al paso del tiempo, conforme él fue asesinando a personas, pues era más que obvio que se iban a dar cuenta los huéspedes por el olor. Empezaron a quejarse de que había olores extraños, de que no se iban, de que por más que pues hacían la limpieza, estos olores seguían ahí. Entonces ellos estaban preocupados de dónde venían estos olores tan fuertes. Entonces varios de los huéspedes se fueron dando de baja y se fueron saliendo de ahí. Y entonces fue cuando Holmes quedó en quiebra. Con el final de su exposición, las rentas del hotel disminuyeron y Holmes quedó en quiebra. Desesperado por su situación, incendió el último piso de su inmueble esperando cobrar una prima de seguro por $60,000, sin pensar que la aseguradora haría una investigación antes de pagárselos. Una vez descubierto, se refugió en Texas, donde fue encontrado y encarcelado. Sin embargo, después de un tiempo quedó bajo fianza y en cuestión de meses puso en pie una nueva operación criminal. Tenía un cómplice llamado Pitesel, quien era el encargado de desaparecer el cuerpo de las víctimas de Holmes, donde cabe destacar que este también tenía una fijación con cadáveres y crímenes. El plan de Holmes era que Pitesel se hiciera un seguro de vida en una compañía de Filadelfia para después presentar un cadáver anónimo desfigurado por un accidente, dando así por entendido que el cadáver pertenecía a Pitesel. De esta manera, la prima de seguro sería cobrada por la señora Pitesel, quien era la esposa de su compañero, y se repartiría el dinero entre ellos. Sin embargo, Holmes cambió de planes y realmente asesinó a Pitesel, quedándose así con toda la prima de seguro para después desaparecer a la familia de Pitesel. No todo le saldría bien a Holmes, puesto que un antiguo compañero de celda lo denunció y la policía empezó con una investigación. Como resultado de ello, Holmes confesó la estafa a la aseguradora y los asesinatos de Pitesel y su familia. Y es que, como un dato curioso, mientras Holmes estaba en la cárcel, le confesó todos sus crímenes a un compañero de celda que tenía, al cual le pidió ayuda en ese momento para salir de la cárcel. Le dijo que si le conseguía un abogado, él le pagaría $50,000, a lo cual su compañero le creyó y lo ayudó a salir. Cuando este vio que pues nunca le pagó el dinero o no volvió a acercarse a él, entonces fue cuando lo denunció con las autoridades y fue cuando volvieron a encontrar a Holmes. Una vez que detuvieron a Holmes, la policía registró el hotel, donde descubrió pasadizos secretos que llevaban a cuartos donde Holmes hacía sus ejecuciones. Se encontraron cámaras herméticas desde las cuales se podía bombear gas a las demás habitaciones y asfixiar a los huéspedes. De igual forma, se encontró un horno donde contenía cuerpos humanos, así como habitaciones equipadas con instrumental quirúrgico de diserción. Tras descubrir tal hallazgo, Holmes fue condenado a muerte por el Tribunal de Filadelfia y ahorcado el 7 de mayo de 1896, contando entonces con 34 años. O sea, era una persona muy joven y como en tan corta edad pudo haber tenido tantos asesinatos. Confirmó ante la corte que solo había asesinado a 27 personas. Sin embargo, se cree que fueron más porque a cada lugar que iba él pues tenía más y más víctimas. Lo curioso es que antes de ahorcarlo, él confesó
que era mentira todo lo que había aceptado, que él no había sido la persona que había asesinado a todas esas víctimas, y se empezó a reír. Entonces obviamente las autoridades pues tomaron eso a burla y terminaron ahorcándolo. Se me hace una historia curiosa e interesante, pero también muy cruda por la forma en la que él se deshacía de las mujeres, o él solamente las quería pues por su dinero. De esta manera es como él consiguió la propiedad del hotel y pasar desapercibido a que pues era una simple persona que tenía un hotel, que rentaba habitaciones, y pues nadie sospechara de él. Hasta aquí la historia del día de hoy, chicos. Espero que les haya gustado, espero que les haya parecido interesante, y si les gustó, comenten qué otro tipo de historia les gustaría saber, conocer, alguna historia de su ciudad, del lugar donde vivan. Entonces coméntenla y yo con gusto los voy a estar leyendo. Y también recordarles que si este video fue de su agrado, pues consideren suscribirse y darle like al video, porque con eso de verdad que me apoyan muchísimo. Y bueno, hasta aquí, chicos, nos vemos en otro video. Adiós.